Amén, nos bendecimos, así que felicitaciones nuevamente. Bien, vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón, amén. ¿Cuántos queremos que Dios hable a nuestras vidas? Amén. ¿Qué tal si usted y yo cerramos nuestros ojos? Y los que están en casa también le podemos decir: Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, un día más, donde podemos disfrutar de tu misericordia, de tu fidelidad y de tu amor. Gracias por tu iglesia, por los niños que han pasado su clase bíblica, Señor, los jóvenes, adolescentes, cada familia aquí presente, también los que están en casa, Señor, desde otras ciudades, países, Señor, les bendecimos, pedimos que allí alcance también tu bendición para ellos, Señor. Gracias, Dios, te bendecimos y te damos la gloria, la honra, la alabanza. Dígale: Señor, habla a mi corazón, enséñame tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que está titulado el culto al Señor. El culto al Señor. Y hay 3 preguntas para iniciar este tema que quiero que hagamos y reflexionemos en ello. Y es: ¿qué tan importante es para nosotros el culto al Señor? O sea, lo que hacemos. ¿Es bíblico esto? De hecho, la Biblia manda que nos congreguemos, nos reunamos para que podamos levantar su nombre, proclamar que Él es el Señor, y ahorita vamos a ver un poquito sobre ello. Ahora, ¿estará complacido el Señor con el culto que le ofrecemos a Dios? ¿Sí? ¿Será que Dios está contento cada vez que nos reunimos, lo que preparamos? Siempre usted sabe que, bueno, hay un antes, hay un durante y un después. El antes de cada reunión, hay personas que oran, que estamos acá desde más temprano pidiendo a Dios que el Señor se manifieste. De hecho, durante el servicio, no solamente que estamos aquí, la iglesia en general, hay otras personas también que están orando, intercediendo para que la gloria de Dios se manifieste, porque eso es lo que deseamos nosotros, o sea, que podamos experimentar esa presencia de Dios y también poder ser ese olor fragante ante Dios, como hemos hablado estos días acerca de la adoración, ¿sí? Que podamos ser ese olor grato a través de nuestra vida, presentándonos ante Él. Entonces, ¿estará complacido el Señor con el culto que ofrecemos? Y la tercera: ¿estamos satisfechos con el culto que rendimos a Dios o hay que hacer algunas modificaciones? ¿Sí? ¿Habrá que hacer algunos cambios? ¿Habrá que de pronto mejorar en algunos aspectos? Porque podemos caer a veces, pero no digo esto, en la religiosidad, donde a veces se vuelve todo monótono. ¿No ha pasado que a veces como que la monotonía y a veces lo mismo? Y que inclusive, no lo vamos a leer, pero Jesús de hecho en Mateo 6 le dice a los discípulos: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que ellos aman el reunirse en las plazas o en las sinagogas, pero para ser vistos por los hombres, y lo que hacen es usar vanas repeticiones. O sea, empieza Él a decirles: mire, cuidado, no caigan en eso. Más bien, cada vez que ustedes oren a Dios, entonces les dice: vayan al secreto, allí en su cuarto, y cuando oren en secreto, el Padre que los ve en secreto lo recompensará en público, refiriéndose a que no cayeran en un error religioso, porque inclusive Él decía: muchos con sus labios honraban y adoraban a Dios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos. Yo me imagino tal vez pensando: están cantando, por ejemplo, nosotros acá, y se me quedó ¿cómo se llama eso? La hornilla prendida, se me va a quemar ese agua, ese arroz, bueno, no sé, el sancocho que lo dejé en bajo para el almuerzo. Entonces pasa eso, uy, no, y empieza uno, o sea, estamos adorando a Dios, que yo creo que en algún momento nos pasa, ¿cierto? Y como que nos distrae algo, llegó, ay, me acordé de tal cosa, ay, no hice tal cosa, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso, y resulta que cada vez que nosotros vengamos a este lugar, ya sea un espacio así a nivel corporativo, congregacional, siempre ir con esa actitud de, como dice el Salmo: deleítate a sí mismo ¿qué? En el Señor, y Él te concederá las peticiones. O sea, que Dios quiere que este momento sea un momento de deleite, como cuando usted ve eso que tanto le gusta, esa comida. Por ejemplo, a mí me encantan los frijoles, y yo veo los frijoles, yo, ¿cierto?
con una buena porción ahí, y uno como que dice, "Uf", y se deleita. O cuando uno es niño, me acuerdo que los que nos gustaba ese bombombón y que uno a veces cogía y le metía hasta el último pedacito la bananita que quedaba ahí, ¿se acuerda? Dentro del palillito. ¿Le ha pasado eso? O sea, porque usted se deleita, disfruta eso. Entonces, deleitarse en el Señor, o sea, que el culto a Dios sea un ¿qué? Un deleite al Señor. Y esto va para todos, tanto para los niños, los jóvenes, los adultos. Me parecía muy satisfactorio ver ahorita a un niño que no le importaba cómo se movía y eso era ahí, o sea, espontáneo, lo hacía con ese deleite y eso es bueno. Ahora, no tampoco cayendo en el error de que el que no se mueva, no aplauda, no, entonces no se está deleitando, no, pero sí que en su mente y en su corazón siempre esté ese propósito de usted deleitarse en la presencia de Dios. Entonces, vamos a desarrollar este tema. Son 4 puntos que quiero hablarle acerca del culto al Señor y vamos a ver los 2 primeros y es, en primer lugar, el propósito del culto a Dios, ¿cierto? El propósito. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5, 1. Bien. Si lo tiene, diga amén. O ay de mí, que no lo encuentro, ay de mí que no lo encuentro. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de ¿quién? Del faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo ¿a qué? A que me celebren fiesta o en el desierto. Usted y yo conocemos bien el contexto. Usted lee los capítulos iniciales del 1, el 2, el 3, se da cuenta de que el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En Egipto. Ellos estaban allí siendo esclavos, estaban siendo oprimidos por el faraón. Y dice que un grupo de mujeres y hombres que estaban allí orando y rogaron a Dios que los librara de ese estado. Entonces Dios pone a Moisés y lo saca, lo pone como ese libertador, hablándole de esta manera, para que sacara al pueblo de Dios de esa opresión que estaban viviendo allí en Egipto a través del faraón. Y es interesante porque ellos le dicen: mire, Dios ha dicho, o sea, Moisés y Aarón, deja ir ¿a quién? A mi pueblo para que me celebren fiesta. Y ustedes saben, si van más adelante se dan cuenta de que cuando ellos van allí, salen de Egipto, van al desierto y Dios les dice que construyeran ¿un qué? Tabernáculo, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? El tabernáculo. Eso es pues un poquito contextualizando este pasaje. Y el objetivo principal era que en ese lugar, entre ellos como pueblo, en el medio de ellos como pueblo de Dios, pudieran ser reunidos para que pudieran celebrarle ¿qué? Fiesta a Dios. O sea, que a Dios le gusta que festejemos, ¿sí o no? Dios quiere que cada vez que estemos reunidos lo exaltemos a Él. Entonces aquí vemos uno de los primeros propósitos, que es darle la gloria exclusiva al Señor. Darle la gloria exclusiva a Él. En la Reina Valera contemporánea, la última expresión dice: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. O sea que cada vez que uno se reúne a la iglesia estamos celebrando fiesta, no en honor de un hombre o una denominación, sino al Señor, a Dios. Y ahí es claro por el propósito por el cual también Dios hace libre al pueblo de esa esclavitud. Y si lo traemos a nosotros en este tiempo, igual Dios nos saca de un lugar donde tal vez estamos siendo oprimidos, castigados, atacados, estábamos tal vez viviendo cierta situación y llegamos a Él y ya expresamos esa libertad. Cuando nos reunimos, cuando yo estoy a solas con Dios, porque es un deleite yo poder venir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias porque tú me has salvado, me has liberado. O sea, son razones por el cual yo vengo y adoro a Jesús. Y pregunto, ¿cuántos estamos agradecidos con Él? Claro, todos tenemos algún motivo para
celebrar y decirle gracias, Señor, porque tú me has sacado de la esclavitud, tú me has sacado del mundo del pecado, donde de pronto ya tal vez no da nada por mí, y tú me has sacado de ese lugar. Entonces ya allí el Señor empieza a poner un punto de partida con qué fin el pueblo de Dios tenía que reunirse. Cuando iban en ese tiempo al desierto era para que pudieran celebrar ¿qué? Fiesta. Y en 1 Corintios 14, 26, 1 Corintios, también nos dice algo frente a este pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces dice que hágase todo para la edificación. O sea que en este caso uno de los propósitos por el cual nosotros nos reunimos a hacer culto al Señor es para ser edificados en todo sentido como iglesia. ¿Ser qué? Edificados. Entonces, por ejemplo, dice salmos, doctrina que tiene que ver con la enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces hágase todo para edificación. Entonces, si ustedes analizan un poco lo que nosotros hacemos, debe cumplir con ese fin. ¿Para edificar a quién? A la iglesia, el pueblo de Dios. Crecer, cada día entender que Dios tiene un plan con nuestra vida. A través de la palabra poder entender que Dios me está llamando a hallar una vida acorde a lo que Él dice, no lo que una iglesia o un pastor dice, sino lo que Dios dice en su palabra. Y por eso venimos aquí edificados. De hecho, los domingos, un tiempo atrás, no sé si algunos hermanos recuerdan eso, que le decían, vamos a la escuela ¿qué? Dominical. Y de hecho tenían un himno que cada vez que se reunían cantaban ese himno: estamos en la escuela dominical, porque era el día del Señor en familia. Tanto los niños como los jóvenes y adultos venían a ser ¿qué? Edificados. O sea que eso es bíblico. El estar acá venimos para aprender, experimentar su presencia, que Dios hable a nuestro corazón, que Dios nos corrija si hay que corregir cosas en nuestra vida, que Dios cambie en nosotros tal vez cosas que tenemos que cambiar, porque esa es la finalidad. No venir, perdón, lo digo así, por tradición o por religiosidad, sino porque yo quiero cada día ser como Él. Esa es nuestra meta. Ser como Él, ser transformados, ser moldeados, de manera que entonces cada vez que yo vengo ante el Señor, la Biblia dice, de hecho ahí Pablo en Corintios dice que cada vez que venimos ante el Señor es cuando venimos, cuando nos miramos ante un espejo y nos vemos tal como somos, y así es la presencia de Dios, donde yo soy reflejado ante Él, lo que hay en mi corazón, y entonces eso empieza a ser cambiado, porque cuando yo vengo ante Él veo mis imperfecciones. Cuando usted se mira a un espejo, ¿qué pasa? Ve, pero no le digo, si estamos bien organizados, bien peinaditos, si tenemos frizz, entonces uno, el frizz, ven, la peinetica o la agüita, ¿sí? Entonces dice que cuando usted viene ante el Señor es cuando usted se mira, la gloria del Señor es como ese espejo, donde usted se ve tal como es. Y entonces, y si usted reconoce que usted necesita cambiar, entonces es donde le dice: Señor, aquí estoy, quiero ser ¿qué? Transformado, quiero ser renovado, quiero ser moldeado, quiero que esas impurezas, ese pecado, eso que me hace ver mal, feo delante de ti, Señor, pueda ser quitado. ¿Y dónde se logra eso? Cuando venimos y celebramos ante Él, porque es en la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos podido experimentar eso? Ya sea usted a solas cuando usted hace su devocional, en las mañanas, que ojalá todos pudiéramos hacerlo o debiéramos hacerlo, o en la noche, o en un grupo de oración, o como estamos acá entre semana los miércoles o los domingos, que nuestra finalidad sea decir: Señor, quiero ser ¿qué? Transformado. Obviamente primero darte gloria, honra y honor, porque eres la razón, eres lo que me motiva a mí. Y eso cuando está en mi corazón, entonces eso produce en mí una alegría de querer yo encontrarme con el Padre y decirle: Señor, es que estoy en el amado de mi alma.
el que puede entender mi corazón, el que me puede salvar, el que me puede sanar, restaurar. Y por lo tanto también, y si hay cosas que tengo que cambiar, entonces ya con su presencia, su poder, Él me va ¿qué? Transformando, me va puliendo. Y ahí es donde pasa lo que pasó con Moisés. ¿Se acuerdan cuando él estuvo allá en el monte? ¿Sí se acuerdan? Cuando el Señor le dio las tablas de los 10 mandamientos. Que él cuando salió, bajó, llegó allá donde estaba el pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? Allá en el desierto. Y estaban haciendo fiesta, ¿sí o no? Pero no al Señor. Estaban ahí con el bailadito árabe allí ante ese ídolo, porque ellos dijeron a Moisés, vea. Pero dice, cuando llega Moisés y todos se ponen a mirarlo, y su rostro ¿qué? Resplandecía, o sea, veían algo diferente en él y dijeron, uy, que hasta entonces ellos se dieron cuenta, él estaba ¿con quién? Con Dios. Hermano, eso es lo que debe pasar en nosotros cuando venimos, celebramos fiestas, estamos delante de su presencia. Es decir, que cuando usted salga a un lugar como estos, o de su casa allá solas, en ese cuarto, como decía ahorita que Jesús les enseñó, allá solas, el Padre que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. Entonces la gente va a empezar a ver, oiga, yo lo veo a usted como diferente, lo veo como más alegre, su rostro ha cambiado, hasta su forma de caminar, de andar, bueno, no sé, usted ya habla como que distinto. Yo les conté cómo andaba yo antes cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces, ¿qué parce? El saludo de los amigos. Entonces, ¿qué parcero? ¿Bien o qué? Pero ya uno en Dios hasta el caminado le cambia. Sí, hasta el hablado. Su forma de pensar, de actuar, de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted viene con ese propósito de venir a encontrarse con su Señor, con su Salvador, con su Libertador, el que lo sacó de las tinieblas a la luz. Entonces la gente dice, oiga, como que ese muchacho, esa familia, ese hombre, esa mujer tiene algo diferente. ¿Qué tiene? A Cristo. Amén. Entonces está claro ese propósito. Entonces aquí venimos para hacer ¿qué? Edificados, para crecer. Porque entre más usted y yo adoramos a Dios, cantamos al Señor, alabamos a Dios, estudiamos su palabra, somos ministrados por su Espíritu, eso va generando una metamorfosis, una transformación. Quiere decir que entonces cada vez que pase el tiempo su vida no puede ser igual. Por eso dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos queremos experimentar lo nuevo de Dios? Amén. Dele ese fuerte aplauso y dígale, Señor, yo quiero eso nuevo para mi vida. Aleluya. Bien, ahora entonces vamos a mirar en segundo lugar las cualidades que se debe tener de los ministros de culto. Entiéndase esta palabra ministro como alguien que sirve, ¿sí? Alguien que está oficiando un servicio para Dios, sea dentro de un púlpito, sea en un púlpito, sea algo externo que hagamos, igual como iglesia, porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes, reyes y ¿qué? Y sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ministraban ¿a quién? Al Señor. Ellos se presentaban ante Dios. Por eso Pablo decía, presentémonos como sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Es decir que esto es en algo general. Pero miremos ahí mismo en Éxodo 28 versículo 41. Y vamos a mirar esas cualidades. Y en primer lugar allí se va a notar una cualidad que es las espirituales. ¿Cómo tiene que ser esos ministros que ofician el servicio al Señor, que se presentan ya sea entre semana o cada fin de semana? Mira lo que dice Éxodo 28, 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y léalo fuerte, dice, y los que ungirás, y los que consagrarás y santificarás para que sean mis. Ahí hay tres palabras claves
que son cruciales en este caso desde el momento de yo venir ante el Señor y ofrecer ese culto a Dios. La primera cualidad es la espiritual, la espiritual. Y dentro de esa cualidad espiritual hay una expresión que dice allí que los vas a ¿qué? A ungir, que esto se refiere al Espíritu Santo como elemento vital para el cristiano. Ser ungidos por el Espíritu de Dios, que inclusive Jesús lo reiteró cuando le dijo a los discípulos: quedaos en el aposento alto y esperen hasta que sean investidos del poder ¿qué? De lo alto. Y si usted llega a Hechos capítulo 1 se da cuenta de que ellos estaban ahí esperando en ese lugar alto, que es curioso porque al principio le ha dado ese mensaje a más de 500 personas, aproximadamente 520 y algo más. Pero dice que cuando estaban allí ya en Hechos, no estaban los 500 sino solo ¿cuántos? 120. Fueron los que perseveraron. Y ellos estaban esperando ese momento de ser investidos de ese poder de lo alto, de ser llenos. Y por eso dice ya en Hechos capítulo, dice que de repente vino como un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron ¿qué? Ungidos, ungidos. Iglesia, ¿será que usted y yo hemos, con todo el respeto de Dios, hemos sido ungidos? Usted ha tenido esa experiencia sobrenatural, esa unción del Espíritu Santo en usted, porque eso es vital. Eso es vital porque eso es lo que le va a permitir a usted también poder comprender lo que Dios quiere hacer en su vida en este tiempo. Porque ese es el dunamis, la palabra poder en griego, allí en Hechos 1:8, y si recibiréis poderes, dunamis, dinamita, es lo que lo va a avivar a usted, lo que lo va a ayudar a usted a tener ese fuego, ese fervor, esa llenura. Porque si no, todo va a ser ¿qué? Como normal, igual o rutinario y listo. Pero cuando usted y yo somos ungidos por el Espíritu de Dios, hemos sido ministrados por esa presencia de Dios, las cosas cambian, créanme, hermanos. Ahora usted dirá: pero bueno, pastor, ¿y cómo sé yo que soy ungido o he sido ungido por el Espíritu Santo? Bueno, esto es algo muy amplio, pero hay algunas evidencias que muestran de que usted es una persona que ha sido ungida por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de los hechos de la iglesia primitiva, una de las primeras evidencias era que muchos hablaban en lenguas, ¿sí? Otros era porque habían conversiones instantáneas, las personas se arrepentían, dejaban el pecado, habían manifestaciones sobrenaturales como señales, prodigios, bueno, etcétera, etcétera. La gente empezaba a tener experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios. Y a eso es lo que Dios quiere llevarnos también cada vez que venimos a un culto, tener esa revelación, ese toque de su Espíritu en nuestras vidas y poder entender: yo he sido ungido. Ahora, también algo que, hago un paréntesis aquí, muestra que usted ha sido ungido es porque usted, en el momento en que entrega su vida a Cristo, dice la Biblia que ¿quién llega a usted? El Espíritu Santo, que es el sello. O sea, ya en parte está esa promesa ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pablo dijo: no se embriaguen con vino, sino antes ser llenos. O sea que yo debo anhelar esa llenura, para que cada vez que yo venga ante Él, yo pueda tener esa libertad, yo pueda expresarle con ese gozo lo que el Señor quiere cada vez que yo haga delante. Entonces, como he sido ungido del Espíritu Santo, entonces eso va a marcar la diferencia. Por eso, bueno, esto es muy amplio, pero Pablo en Corintios le dice que el hombre natural por eso no entiende las cosas ¿qué? Espirituales, porque se anda en la carne, mientras que el que ya anda en el Espíritu puede experimentar eso y vive en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos queremos eso? Oiga, yo quiero ser ungido por el Espíritu de Dios. Esta es una oportunidad, ese es ser su propósito también de venir a la iglesia. Señor, yo quiero ser alguien espiritual que pueda sentir ese toque de tu Espíritu. Y aparte de eso, mira que en ese tiempo también se tenía costumbre que ungían, ¿sí? Que el aceite es símbolo ¿de quién? De unción y del Espíritu Santo. Entonces hubo un tiempo en que en las iglesias se hacía eso. Ahora, después se fueron a extremos, que eso fue como lo delicado allí, porque ya querían poner como un amuleto el aceite. Entonces todos empezaban a regalar el aceite, reciba el aceite, entonces lo tiraban y empezaban por ahí. No, o sea,
usted no ve que Cristo hizo eso. No, fue en momentos específicos o en momentos determinados, pero si bien la Biblia dice que debemos ser ¿qué? Ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que caracteriza al pueblo de Dios y que tiene claro cada vez que se reúne cuando hace el culto al Señor. Tiene una connotación espiritual. Entonces, primero son ungidos, segundo, consagrados, porque dice ahí mismo en ese versículo que leímos, versículo los ungirás y los que consagrarás, de Éxodo 28, 41. Esa palabra consagrar también significa, en este caso, vivir apartado para Dios, y se les está dando algo que tiene que ver con autoridad. En ese tiempo eran a ellos como personas encargadas, como sacerdotes del Señor en ese momento de ministrar allí. Les dijo, ustedes tienen que estar ¿qué? Consagrados. Ahora pregunto, ¿será que nosotros no tenemos que vivir consagrados? Sí, claro. Es más, ya es algo que es de mayor responsabilidad para todos. Eso no es para solo los que tocamos, cantamos o servimos. No, es para todos, porque recuerde que el Señor viene por una iglesia ¿qué? Santa, sin mancha, sin arruga. Y por eso venimos acá a ser perfeccionados. Por eso le habla de los dos propósitos: dar gloria y honra al Señor, pero también ser edificados, ser moldeados, ser enseñados, ser corregidos a través de su palabra, su presencia. Entonces eso me lleva a mí a que yo lleve una vida consagrada a Dios. Y ojo a esto, yo a veces hago mucho énfasis en esta parte, pero no hacerlo porque la religión o porque alguien me lo dice, no, es porque yo ya tengo en mi corazón esa convicción de que yo viví consagrado al Señor. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Quiero vivir para Él. Mire, no debería decir esto, pero hay iglesias donde se predica, por ejemplo, antes de que llegue diciembre, como pensando de que, hermanos, es que llegó diciembre y a algunos les llegó las vacaciones espirituales porque llegó el tiringuistingui, ¿cierto? Y entonces por allá el desliz y tal cosa. No, porque si yo ya tengo claro de que yo soy un hijo de Dios, soy alguien que Dios me llama a ser espiritual, un hombre espiritual debe vivir, o una mujer espiritual debe vivir, ¿qué? Consagrado. Sea en enero, diciembre, febrero, lo que sea, en todos los meses del año, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Ahí bajaron los amén. Todos los meses del año. Y ustedes, hubo un tiempo que había en iglesias que terminaba diciembre, entonces llegaba enero y hacían un culto de ¿qué? Que restauración y reconciliación para que los hermanos que se descarriaron en diciembre, entonces venga, oremos para que el Señor los... No, y de hecho eso lo hacían, y creo que hasta en algunas no debería ser así, porque si yo ya tengo la convicción de que si yo me reúno en este lugar, Dios, mi objetivo es agradarlo a Él, agradarlo a Él. Entonces ya mi pensamiento está es vivir ¿qué? Consagrado, porque el Señor me llamó. Y la otra expresión que hay allí es santificados, oiga, que quiere decir separados para esa función impregnados de la santidad de Dios. Esto indicaba también algo que ellos tenían que usar. Si vamos al versículo 36 de Éxodo 28, cuando estos hombres fueron consagrados, aparte de que le dijeron, bueno, los ungieron, les dieron autoridad para que vivieran apartados, consagrados al Señor, les ofrecieron ese respaldo para ejercer ese servicio a Dios, pero también les santificaron, pero en ese propósito también tenían algo, y es que dice allí, harás, el versículo 36, Éxodo 28, 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabado, ¿qué? Como grabadura de sello, dice, ¿santidad a quién? ¿Y a dónde tenía que usar esa diadema? En la frente. En la frente. ¿Cómo se vería esa diadema? Decía aquí, ¿santidad a quién? Que inclusive Pedro repite esas palabras donde dice que el Señor quiere que seamos ¿qué? Santos. ¿Santidad a quién? A Jehová. Pero algo que me llama la atención acá es que en la frente, esto nos habla de lo más visible. ¿Qué? La mente. Porque es que eso es algo interesante, eso también,
Porque ¿saben dónde empiezan las impurezas? Los pecados, los malos deseos, en la mente y el corazón. Oh, tremendo, porque podemos usar vestidura, ¿sí o no? Vernos bien, como se ven ustedes aquí todos guapos, guapas, todos, ¿sí o no? Pero ¿cómo está su qué? Su mente, su interior, ¿cómo está su corazón? Entonces ahí el Señor les está dando un mensaje. Sí, yo quiero que ustedes se vistan bien, que eso lo vamos a ver. Dios quiere que cada vez que ofrecían ese culto a Dios lo hicieran bien externamente, pero también les está diciendo, mire, recuerden esto, que en la mente usted ya está hallando un mensaje. Debo vivir ¿qué? Apartado para Dios. Por lo tanto, entonces tampoco podía darle lugar a que pensamientos inmundos, pecaminosos. Porque inclusive en el Nuevo Testamento, cuando ustedes encuentran esa palabra, las impurezas, los malos deseos, empiezan ¿dónde? En la mente y en el corazón. Que de hecho Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los pleitos, las disensiones, las enemistades, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias? Del corazón. ¿Sí o no? Entonces, interesante eso, porque el pueblo de Dios necesitamos eso. Y ahí donde tenemos que trabajar más, buscar que nuestra mente sea ¿qué? Santa, sana, un corazón sano, porque hay corazones orgullosos, amargados, resentidos, y nosotros no lo vemos. Yo no puedo ver qué hay en el corazón de cada uno de ustedes, pero Dios sí. Y externamente podemos estar acá, sí, pero usted tal vez odiando a ese que le ha hecho daño y tal vez deseando la muerte. ¿Cuándo se morirá? ¿Cierto? Oh, entonces ahí empieza ese proceso también de santificación. Entonces ponernos eso en nuestra mente. Quiero ser ¿qué? Santo. Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón, porque eso va a hacer que ese culto al Señor se vea ¿qué? Agradable. Que lo que sale de su corazón sale ¿qué? Espontáneo, con sinceridad. Cosa difícil, ¿cierto? Que es algo que no es fácil, porque una cosa es escucharlo, leerlo, pero a la hora de la práctica, ¿cierto? De la práctica es difícil. Pero ahí es donde dice el Señor que si venimos con un corazón contrito y humillado, ¿Él qué? No lo va a despreciar, porque Él está mirando ¿qué? Su corazón. Él está mirando que usted está dispuesto. Señor, aquí estoy, no es fácil, todavía lucho con estos pensamientos, todavía lucho con esta atadura, todavía tengo estos pensamientos pecaminosos. Entonces ahí donde Dios viene con su espíritu y empieza a perfeccionarse allí en su debilidad, porque por eso le dijo el Señor a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Entonces, hermanos, todos debemos cumplir con estos requisitos espirituales. Entonces, ser ungidos, consagrados, santificados. Y poner esto acá en la mente: ¿santidad a quién? A Jehová. Ya usted y yo no pecamos porque me lo imponen, no, porque Dios quiere que sea ¿qué? Santo, porque quiere que viva bien por Él. Vaya al versículo 2 de Éxodo 28. Otra característica o cualidad de los que ministramos al Señor en un culto. Versículo 2, y después pasamos al 40 de Éxodo 28. Y harás vestiduras ¿qué? Sagradas a Aarón tu hermano, para que honra y hermosura. Tengan cuidado con esa palabra, harás vestiduras, ¿sí? ¿Cómo dice? Sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y el versículo 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiras para honra. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Cómo quería Dios que en el momento en que ellos oficiaran ese culto a Dios en ese tiempo? Dios les dice también no solamente que hay unas características espirituales que le acabamos de mencionar, sino también ¿de qué? Cuando habla de vestido, estética, esa es la palabra, gracias hermana, estética. O sea, de su vestido, porque dice harás vestiduras sagradas. O sea que aquí vemos que el Señor quiere que
la forma en que nos vistamos en el momento de ir a presentarnos ante Él sea que algo que sagrado, sea algo que se le dé, porque mire que ahí mismo da respuesta, algo que vaya a ser de honra y hermosura. Y aquí entramos en un tema muy, muy tremendo, porque a la hora de nosotros presentarnos al Señor, ¿cómo vamos? Hay un ejemplo muy sencillo cuando nos decían, si usted lo invitan a una reunión con el presidente, a una cena presidencial, ¿usted cómo iría presentado? ¿Se iría con la ropa más sucia, más fea? Hombre, no, yo creo que usted al menos ese día se pondría ¿qué? ¿Sí o no? Pero ¿qué hace que usted quiera ir con lo mejor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque usted va ante una autoridad, ¿cierto? Es alguien importante. Oiga, tuve la oportunidad de sentarme con alguien que, ¿cierto? Admiramos tal vez. Entonces, lo mismo le estaba diciendo el Señor a ellos en ese momento. Cada vez que ustedes hagan esas vestiduras, háganlo que sea algo consagrado para que me dé honra y hermosura. Y esto muestra que Dios quiere que el vestido que usted y yo usemos sea algo que honre también ¿a quién? A Dios. A Dios. Cada vez que vengamos a la iglesia, por ejemplo, el vestido tiene la doble connotación. Una es la literal, que debe ser el reflejo de la vestidura interna. Escuche esto. Esa es la primera. La literal, que debe ser el reflejo de las vestiduras internas, que inclusive Pablo en Gálatas se lo menciona, Gálatas 3:27, dice que todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, estén revestidos ¿de quién? De Cristo. O sea, está hablando de esa vestidura espiritual. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces, la idea es que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, tanto empezando con ese proceso de conversión, de ser transformados. Y a menudo que yo estoy siendo transformado internamente, entonces eso se va a ver ¿qué? En lo externo. Lo que yo les decía, oiga, yo lo veo diferente a usted, ya habla diferente, camina diferente, veo que usted ya piensa distinto, hasta su caminado, ¿cierto? Le cambió. En muchos casos pasa también que hasta el vestido cambia, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo usar ropa así no era, y entonces yo ya quería estar diferente, ¿cierto? Porque yo sabía que ya mi vida había pasado a otra nueva vida. Pero ojo, nunca porque alguien lo impuso. ¿Sabe que yo llegué con el cabello por acá, como aquí sí, con esa época estaba lo del salserín? No sé si algunos escuchan de salserín, escucharon el grupo Salserín. Y entonces estaba de moda el cortecito acá, y todos con el bailecito, con salserín, todos ahí. Entonces todos estamos en esa onda, en ese tiempo por allá. Y cuando yo llegué a la iglesia con el pelito así, el honguito acá, y todo, ¿cierto? Calzón y caído, sollado, ¿sí? Y ya, yo le decía, ya en Cristo, yo empecé hasta en esa parte a sentirme extraño. Decía yo, no, yo quiero verme bien. Pero entonces con este pensamiento, ¿para honra a quién? A Dios. Para honrar al Señor, porque eso es lo que Él le dice. Mire, cuando ustedes hagan esas vestiduras, háganlo siempre para que sea consagrado al Señor y a la vez que sea algo que le dé honra. Entonces, para honra quiere decir que es dignidad, que es algo que usted está mostrando que usted quiere estar bien delante de Dios. Aquí en ningún momento alguno le dice, hermano, ¿usted por qué viene así, hermano? No, porque la idea es que la persona también lo haga por convicción. Porque sabe que ya, por eso ahí es donde uno da cuenta que esa persona está naciendo de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Y entonces ya lleva a que esa persona diga, no, yo quiero presentarme ante el Señor, ¿con qué? Con honra, no para agradar al hombre, ni a los pastores, ni al líder, es a Dios. Entonces, cuando se habla de honra es que de acuerdo a la importancia que le concedamos a una persona, así mismo nos vestimos apropiadamente para ese encuentro. Por eso les decía, si usted lo invitan a una reunión presidencial, es alguien importante, ¿sí o no? Y si usted lo admira, con mayor razón. O si usted va, digamos, a una cena romántica, usted si va de conquista, se pone ¿qué? Lo mejor, ¿sí o no? Yo me acuerdo que el día que le propuse matrimonio a mi esposa, yo ese día me puse el saquito y todo, la mejor que tenía, que hasta yo, uy, ¿para dónde vamos? No, pues espérame, yo también y también
uno se prepara para ese momento. Entonces, de acuerdo a esa importancia, usted le da honra a eso. Entonces, pregunto, ¿para cuánto es importante venir a adorar al Señor? Entonces, eso muestra que usted quiere también venir de la mejor forma. Para hermosura, eso muestra el honor. Primero la honra es dignidad. Y para hermosura es honor, ¿sí? Que en este caso la belleza fue creada por Dios mismo para nuestro beneplácito. Luego lo que hagamos para Él debe tener el mismo sello. Siempre en honor ¿a quién? A Dios. Y es en todo, tanto acá y fuera. Porque recuerde, si yo somos un sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Entonces esa honra y ese honor debe ser tanto acá, pero también ¿a dónde? Afuera. Porque casos una vez pasó con un grupo X por allá, cristiano. Los invitaron a tocar y todos juiciositos, entonces pusieron la mejor pinta y tal. Y apenas se bajaron del púlpito, se desaparecieron los músicos. Cuando después fueron saliendo las muchachas con la faldita aquí. Y después el muchacho con el esquelético aquí. Uy, ¿qué pasó acá? No. Tiene que ser en todo ¿qué? Lugar, en todo sentido. O sea, hay que ser coherente, porque es que pasa a veces así. O sea, pasa como de una vez les hablé del cristiano de la secreta, ¿se acuerdan? Que era el ministro del altar. Y cuando llegaba al culto, la corbata y todo, con la Biblia en la mano. Y cuando salía del culto, cogía la Biblia, la metía en una bolsa y la pasaba por acá. Después sacaba la camisa, el cuello, lo ponía por acá arriba, la camisa todo esgualetado. Y veía a la nena, uy, Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Oiga, no. Esa hermosura y esa honra debe ser en todo lo que lugar, hermanos. Entonces parecía que como que se ponía el vestido de santidad cuando entraba a la iglesia. Se ponía ese vestido pero cuando salía se convertían en un ángel del Satanás sería. Bueno, Éxodo 28, 42 y 43. Ya estamos aquí terminando este punto. Entonces, primero honra, hermosura. Y en Éxodo 28, 42 y 43, espera que como cerré la Biblia, se me perdió Éxodo. Éxodo 28, 42 dice: y les harás calzoncillos de lino, pero miren, no eran cualquier calzoncillos, mero que Nike, lino fino, sino mero único, ¿sí o no? Y les harás calzoncillos de lino, ¿y qué? Para cubrir su, oiga, desnudez. Serán desde los, ¿qué? De los lomos hasta los muslos, o sea, suenan como unas naguas largas. Yo me acuerdo que un tiempo las abuelas de un tiempo usaban, eran naguas siempre por debajo, no sé si todavía lo harán. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren, ¿dónde? O sea, la casa de Dios, la casa de reunión. O cuando se acerquen a donde, al altar, ya aquí ven, cuando vienen a servir en el santuario, para que no lleven ¿qué? Escuchen, pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después. ¿Qué veo yo allí, hermanos? Y es que Dios quiere evitar en este caso que pues se pase la vergüenza, ¿sí o no? Mueran, porque inclusive les dicen, mire, esto es con el fin para que se evite que mueran ahí y para que no pequen ni hagan pecar a otros. Entonces, en este caso yo tengo acá un puntico que es evitar mostrar la desnudez física. Escuchen esto, evitar mostrar ¿qué? La desnudez física. En esta versión Reina Valera contemporánea dice: estas vestiduras las llevarán puestas Aarón y sus hijos, y cuando se acerquen al altar para servir el santuario, para que no cometan un pecado y mueran. Esto es un estatuto perpetuo. Entonces, aquí vemos algo, es que no podemos ver algo como normal, a veces ciertas modas que quieren entrar entre nosotros como iglesia. Con todo el respeto digo eso va para hombres y mujeres. Pero usted a veces ya sale a la calle y usted como que tiene que estar así, porque ya hoy en día
O sea, la desnudez se ve en todos sentidos, ya de hombres y mujeres, ¿sí o no? ¿Cierto? Y a veces pareciera que eso como que permeara la iglesia también. Y eso ya se vuelve peligroso porque entonces, por ejemplo, en el caso, por diseño las mujeres fueron hechas de una forma especial. Gloria a Dios por las mujeres, ¿sí o no? Amén. Los hombres también, pero mujeres, por ejemplo, en el caso, los hombres somos ¿qué? Visuales. Yo no me acuerdo si Leider estaba con otros cuando estaba en la central. No me meta, le dice, no me meta ahí. Pero yo le digo porque hace mucho tiempo ministramos en la iglesia central. Y hubo un tiempo que iban unas personas. Y voy a decir esto no por cierto, sino porque era muy tremendo porque se hicieron adelante unas personas, unas señoras, pero con su vestidito aquí. Y cuando se sentaron, otros que estaban ministrando allá, pues igual por muy tratar de sentarse se veía tanto. Yo me acuerdo que el del piano y ciertos hermanos estábamos como que, uy, ¿para dónde miramos? Porque somos ¿qué? La mente y los ojos son ¿qué? Rápidos. Ahora, son personas que tal vez no eran, que llevaban tiempo en la vida cristiana, pero normalmente entonces ya ahí le toca a uno, o sea, la Biblia dice, pues si podemos evitar eso, pues hagámoslo. Porque usted va a presentarse ¿a quién? A Dios. Y los hombres también, hubo un caso de un muchacho que cada que se ponía, como era bien, ¿cierto? Y entonces eso marcaba todo acá. Y las hermanitas, uy, hermano, está acuerpado, ese hermano. Entonces, ¿sí me entienden? Y hoy en día eso se ve mucho. Y la iglesia, escuche, yo pienso que la iglesia es un lugar que de hecho ahí lo dicen, cada vez que se presentarán, ¿dónde? Dentro del tabernáculo para ministrar al Señor. Entonces, que fueran de la mejor forma para que, ¿cierto? Póngase en lo mejor. Entonces les habla de los únicos, ¿sí o no? De los mejores gillos en esa. ¿De qué? Eso era lo mejor. Pero era para evitar eso. Entonces la violación de esta norma conlleva sentencia de muerte, porque ¿qué estaba haciendo? Lo que hacía era que esa persona pecara. Entonces, eso en ese tiempo era tan delicado que los que ministraban al Señor y no estuvieran bien, vea, caían como que ahí, eso era así. Hoy tal vez no pase así, pero igual eso tiene sus ¿qué? Consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, aquí hay algo y es que Pablo, para ir cerrando, 1 Timoteo 2:9, para que oremos. Pablo da una recomendación frente a eso. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Entonces mire lo que dice, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En la Reina Valera contemporánea dice, quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos. Aquí hay algo y hay una palabra clave, es decoro, pudor y modestia. Déjenme, yo les digo qué significa esa palabra según en este pasaje, que tiene una palabra griega que es cosmios, para decoro. Cosmios quiere decir ordenadamente, arreglo ordenado o decoración. O sea, ¿cómo quiere Dios que nos vistamos cuando vengamos a la casa del Señor? ¿Con qué? Con decoro, o sea, ser ordenado. Como dicen por ahí, bien arreglado. ¿Se acuerdan que los papás le decían, oye, eso está como reblujado, vaya, arréglese, a ver? Entonces, la idea es que como iglesia nosotros cada vez que nos presentemos ante Dios, vengamos ¿qué? Ordenadamente, con decoro, porque es para Dios. La otra es pudor, que es de una palabra griega, aidos. Quiere decir un sentido de vergüenza, es aquella modestia que está arraigada en el carácter. Esto es interesante porque si eso está arraigado en uno, por eso es ahí donde uno espera que esa persona pueda ser ¿qué? Transformada. ¿Cómo llegué yo al culto? Pelilargo, ¿cierto? Con el pelito acá, calzón y caído, con el tumbado, ¿sí o no?
¿sí? Pero ya si yo me miro 20 años atrás, ahora, mi vida, pues por misericordia y por humildad lo digo, he visto ese cambio, hasta en la forma de hablar. Pero ¿quién lo ha hecho? Dios, en esa experiencia de conocerlo, de yo entregarme, rendirme, de yo rendirme ante el Señor, mis luchas, de decirle, Padre, quiero ser ¿qué? Transformado, quiero ser moldeado. Nunca por imposición, que eso es lo que nunca vamos a hacer acá. Hermanos, a partir de entre 8 días todos tienen que venir con... Que Dios nos guarde, ¿sí o qué? Pero que la idea es que usted piense en eso. ¿Lo voy a hacer con qué? Con ese pensamiento de darle gloria a Dios. Quiero estar delante de Él. Entonces ese pudor me lleva a eso, a que yo sienta esa vergüenza, decir, no, quiero cambiar eso en mí, quiero quitar eso de mí, quiero agradar a Dios. Y la modestia o cordura, viene una palabra griega que es sofrosune, que denota recto juicio de la mente, prudente, sobrio, correspondiente a sofrón, que es modestia, que es recto o juicio, recto juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel control interno habitual del yo, ¿sí? Con el refrenar constantemente de todas las pasiones y deseos. Entonces aquí viene algo importante. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo que debían ponerse en una diadema que dijera qué? ¿Santidad quién? Porque ahí empieza eso. Desde ahí empieza ese sofrosune de usted decir, yo quiero, o sea, juiciarme en este sentido, porque eso denota un recto juicio ¿de qué? De la mente. Usted quiere ser sobrio, usted quiere ser prudente, usted quiere verse bien. Entonces, pero ¿quién produce eso? Dios, a través de su espíritu, porque usted rinde. Por eso Pablo dice que podamos ser transformados de nuestra ¿qué? Nuestra mente, dice, nuestro entendimiento. Y eso se logra cuando venimos ante el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia es un lugar donde nos venimos a presentar de la mejor forma ante Él. Por eso el culto al Señor se hace de esta mejor forma. Hay algo, por ejemplo, que se ve hoy en día, es que a veces se entran en temas de moda con ropas, accesorios, cortes, hasta tatuajes. A veces eso expresa la transformación interna que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Si yo he sido transformado internamente, eso se va a empezar a ver ¿qué? Externamente. Eso es algo por ley espiritual, porque a medida que usted y yo rendimos nuestro corazón al Señor, el Señor empieza a cambiar, y a la vez usted quiere mostrar que usted ha sido una nueva ¿qué? Criatura. Entonces, para cerrar acá, pueden pasar muchachos pues, para que oremos. Y es que Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas ni por inercia ni por religiosidad, sino por convicción. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Por qué? Por convicción. Y teniendo claro esto, que yo lo hago es para experimentar ¿qué? Esa gloria de Dios. Y porque quiero darle honra y gloria a Él. Entonces eso me lleva a que yo quiera venir de la mejor forma, para deleitarme en su presencia, para estar con Él, para decirle, Padre, aquí estoy. Aquí todos somos imperfectos, ¿sí o no? ¿Quién aquí ya es perfecto? Ninguno. Todos somos imperfectos que vamos en ese proceso ¿a qué? A la perfección. Ahí, de hecho, yo soy el primero en decirle, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Qué tal si oramos a Dios? Si usted quiere ponerse en pie, los que están en casa también, allí ora a Dios. Podamos decirle, Padre, gracias por tu palabra, gracias por hoy hablarnos, Señor, de la importancia de venir a la iglesia, el propósito de venir, que es exaltarte a ti, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a venir de la mejor forma, Señor, siempre con ese respeto hacia ti, con ese deseo de agradarte a ti, Señor. No hacerlo por religiosidad, no, hacerlo por convicción, porque queremos agradarte, hasta cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comportamos en todo lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos
tener ese deseo de ser mejores. Tú más que conoces, aquí hay personas que llevan poco, mucho tiempo, Señor. No queremos tampoco hacer nada por una imposición, no. Queremos hacer las cosas por revelación, por convicción, por amor hacia ti, Señor. Porque queremos darte honra a ti, Señor. Tú eres la persona más importante. Tú eres la persona más importante. Si para usted es importante el Señor, expréselo, Señor. Tú eres importante para mí. Por eso quiero ser ese olor fragante. Quiero ser lo mejor para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Soy una persona que está en construcción, en perfección, en ser cada día mejor, Señor. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Si usted lucha con sus pensamientos, si usted lucha con sus palabras, con algo en su corazón todavía, usted de los que tal vez lleva mucho tiempo en la vida cristiana, pero todavía lucha con cosas en su corazón, puede decirle: Padre, yo quiero cambiar, quiero verme bien internamente, quiero ser sano. Hable con el Señor, hable con Él, hable con Él, hable con Él. Vamos, aleluya, Jesús, tú eres poderoso, Padre. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Transfórmame, Renuévame, cámbianos, Señor. Me inunde, haz de mí, vamos, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, dígale que tu presencia, vamos, dígale: Señor, cámbiame. Y que tu presencia, es la presencia de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo ahí en su corazón, en mi corazón. Dígale: haz de mí, Señor, un odre nuevo. Cámbiame, Señor. ¿Sabe qué nos dice Dios? Él pide nuestro corazón. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégale tu corazón al Señor. Dígale: Señor, cámbiame, cambia mi manera de pensar. Porque es ahí donde tenemos que empezar a cambiar. Dígale: Señor, cambia todo lo que hay internamente en mí. Y usted sabe qué es lo que hay. Si sabe que hay algún pecado todavía que usted tiene que cambiar, quitar de usted, dígale: Señor, cámbiame, cámbiame. No quiero ser un religioso más. No quiero ser alguien que quiere aparentar, vivir de las apariencias. No quiero ser alguien genuino. Queremos ser genuinos al reunirnos, Señor, a un lugar como estos, al estar en comunidad. Señor, ayúdanos a ser espontáneos. Yo me uno, Señor, a todos los que estamos aquí, seres imperfectos, seres que necesitamos, Señor, ser renovados, transformados en nuestra manera de hablar,
en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de pensar, de comportarnos, Señor. Tal vez aquí hay personas que todavía luchan con algo del mundo, Señor. Todavía tal vez luchan con el alcohol, no sé, algún vicio, alguna tentación que todavía está ahí y fácilmente ceden. Dígale, Señor, ayúdame a ser diferente. No quiero, Señor, dejarme llevar por la corriente de este mundo. Quiero aprender a vivir para ti. Quiero aprender a agradarte, Señor. Ayúdanos que la iglesia sea un lugar donde aprendamos también a darte honor, reverencia, que no estamos delante de un hombre, una orquesta para llenar un espacio. No estamos, es delante de tu presencia, Señor, que tú eres la razón, el motivo por el cual nos reunimos, que es para adorar y bendecir tu nombre. Aleluya. Vamos una vez, dígale. Que tu presencia, dígale, presencia de Dios, inúndame todo lo que hay en nosotros, Señor. Haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame y enamórame, sí, Señor, enamórame, sí. Enamórame, Señor. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de terminar, yo quiero que hagamos una oración. Los que están por primera vez, tanto conectados como estamos acá, puedan hacer una oración con nosotros, una oración de fe donde entregamos nuestro corazón al Señor. Amén. Vamos a decir en esta hora: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Hoy yo reconozco que necesito de ti. Te pido perdón por mis pecados. Dígale: te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y por darme el regalo de la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Gracias, Jesús. Ahora yo quiero orar por ustedes. Señor, gracias por cada familia. Los que han venido por primera vez, les bendecimos. También al caballero le bendecimos, Señor. Padre, y los que están en casa, si hay alguna petición que usted tenga, iglesia, también dígale: Señor, en tus manos pongo esta petición. Si necesita un milagro, dígale: Señor, ayúdame. Tú eres ese Dios de milagros, ese Dios que sana, que salva. Si hay enfermedad, Señor, reprendemos la enfermedad. Oramos por la nieta de la hermana Esperanza, Señor, su hija, esta nieta que va a tener el parto en estos días. Señor, ayúdala, Señor, su bebé, guárdalo en el nombre de Jesús. Padre, los que estén tal vez en un hospital, los que estén con algún diagnóstico médico, Señor, oramos por sanidad. También los que están en casa, oramos por sanidad, Señor. Toda enfermedad, todo dolor, todo lo que esté arraigado en los cuerpos, se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo soy sano, soy sano. Dígale: Señor, yo he hecho fuera de mi vida toda enfermedad, algún tumor que haya, desaparezca, todo quiste desaparece en el nombre de Jesús. Cáncer, enfermedad, te vas ahora mismo de los cuerpos y declaramos sanidad, declaramos vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga: yo declaro un milagro en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Dale ese aplauso a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo les doy un anuncio rapidito aquí. Los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa. Esa casa. Dios les bendiga.